Liosa dormía cuando sonó el teléfono, chillando el silencio de la noche. Se estremeció, despertando repentinamente de su profundo sueño. Con su mente aún nublada por el sueño, tomó el teléfono al lado de su cama, tratando de silenciarlo. Al otro lado de la línea, la voz de su hermana, Anyuta, sonaba frágil y temblorosa. Sollozó, tratando de formar palabras a través de sus lágrimas. Liosa se sentó abruptamente, su corazón se apretó con una creciente ansiedad mientras escuchaba las palabras entrecortadas de su hermana. Anyuta estaba llorando. Sus palabras fueron un hilo de desesperación, un lamento en mitad de la noche. Podía sentir el dolor en sus palabras antes de que ella pudiera siquiera articular la impactante verdad que estaba a punto de compartir. Su marido falleció. Esas palabras golpearon a Liosa como un puñetazo en el estómago. El aire salió de sus pulmones, dejándolo mareado e incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Quería hacer preguntas, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Anyuta continuó, revelando la causa de la muerte de su marido. VIH. La revelación resonó en la mente de Liosa como un trueno, dejándolo aturdido y confundido. Nunca supo que su cuñado estaba enfermo. La noticia lo golpeó como un mazo, fragmentando su comprensión del mundo que lo rodeaba. Un torbellino de emociones inundó a Liosa. Choque. Tristeza. Confusión. Trató de procesar la avalancha de pensamientos y sentimientos que inundaban su mente, luchando por comprender la magnitud de la tragedia que se desarrollaba ante él. Anyuta sollozó al teléfono, colapsando bajo el peso aplastante de la pérdida. Le suplicó a Liosa que estuviera a su lado, que la ayudara a afrontar el torbellino de emociones que la consumía. Liosa sintió un nudo en la garganta al oír la angustia palpable en la voz de su hermana. Él accedió a ir a verla al funeral. No había palabras que pudieran consolar a Anyuta en ese momento de dolor abrumador, pero Liosa estaba decidida a estar a su lado, a ofrecerle el apoyo silencioso y la fuerza que tanto necesitaba. Liosa colgó el teléfono y se quedó sentado en la oscuridad, perdido en sus propios pensamientos. La realidad de la muerte inminente de su cuñado y la devastadora revelación de su estado de salud lo perseguían. Se preguntó cómo pudo haber sucedido algo tan trágico e inesperado. Envuelto en las sombras de la noche, Liosa se enfrentó a una larga y solitaria vigilia, incapaz de escapar de los remolinos de emoción que lo consumían. Sabía que el mañana traería nuevos desafíos, nuevas tristezas y nuevas verdades difíciles de afrontar. Pero por ahora permaneció en la quietud de la noche, envuelto en un silencio pesado y de luto, esperando el amanecer que traería consigo el primer atisbo de un nuevo día, marcado por el dolor y la pérdida. El amanecer parecía una promesa lejana, un frágil rayo de esperanza en medio de la oscuridad de la noche. Y Liosa sabía que cuando el sol finalmente saliera por el horizonte, él estaría allí, listo para enfrentar lo desconocido junto a su hermana, en un viaje marcado por la tristeza y la redención. Anyuta estaba sumergida en un océano de dolor y desesperación. La repentina muerte de su marido y la impactante revelación de su condición la dejaron devastada, incapaz de comprender plenamente la magnitud de la tragedia que se había desarrollado en su vida. Se sentía como si se estuviera hundiendo en un abismo oscuro y sin fondo, perdida en un torbellino de emociones encontradas. La tristeza la envolvió como un pesado manto, pesando sobre sus hombros y asfixiándola con su abrumadora intensidad. Anyuta quedó devastada. Se preguntó cómo podía haber sido tan ciega, tan ingenua, para no darse cuenta de las señales que ahora parecían tan obvias. Se preguntó cómo podía haber amado a alguien tan profundamente, solo para descubrir que él ocultaba un secreto tan terrible. La revelación del estado de su marido fue un golpe doloroso, una conmoción que resonó en su alma y amenazó con consumirla con una furia abrasadora. Se sintió traicionada, engañada, por no haber sido informada sobre la verdadera naturaleza de la enfermedad que terminaría por quitarle la vida a su ser querido. La ira hervía dentro de ella, una llama ardiente que ardía con intensidad incandescente. Quería gritar, llorar, castigar a quienes le habían privado de la oportunidad de despedirse como es debido, de despedirse de quien amaba con todo su corazón. Pero incluso en medio del torbellino de emociones que la consumía, Anyuta sabía que necesitaba mantenerse fuerte. Sabía que tenía que encontrar una manera de lidiar con el dolor abrumador que amenazaba con tragarla por completo. Tomó una decisión difícil, una elección que la llevaría por un camino de oscuridad y secretos.
Anyuta decidió no contarles a sus padres sobre la verdadera causa de la muerte de su marido. No quería verlo sufrir, no quería que cargaran con el peso del dolor que ella llevaba en su corazón desgarrado. Fue una decisión solitaria, una carga que decidió soportar sola. Sabía que había quienes cuestionarían su elección, quienes creían que la verdad siempre debía revelarse, por dolorosa que fuera. Pero para Anyuta, la protección de sus padres era más importante que cualquier otra cosa. No podía soportar la idea de verlos sufrir, de presenciar la angustia en sus ojos ante la brutal verdad sobre la muerte de su yerno. Y así guardó su secreto en su corazón, envolviéndolo en un velo de silencio que la separaba del mundo exterior. Sabía que la mentira pesaría sobre ella como un ancla, una sombra que la seguiría para siempre, pero estaba dispuesta a soportar la carga si eso significaba proteger a sus seres queridos. Anyuta permaneció en su propio mundo de dolor y desesperación, luchando por encontrar una manera de seguir adelante en medio de la tormenta de emociones que amenazaba con engullirla. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y tribulaciones, pero estaba decidida a afrontarlo con valentía y determinación. Anyuta y Liosa se enfrentaron a la dolorosa tarea de organizar el funeral de Igor, un desafío que los dejó sumergidos en un mar de tristeza e impotencia. Juntos, enfrentaron el peso aplastante de la pérdida, y cada paso se sintió como un viaje interminable a través de las sombras del dolor. Ante la necesidad de contactar con una funeraria, se sumergieron en un mundo de trámites y trámites, rodeados del silencio solemne que envolvía el duelo. Cada decisión se sentía como un cuchillo afilado que atravesaba sus almas heridas, cada detalle era un doloroso recordatorio de la vida que habían perdido. Juntos eligieron los accesorios necesarios para el servicio, una lista de elementos que parecía interminable en su tristeza. Cada elección fue el pétalo de una flor marchita, un recordatorio silencioso de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Anyuta miró a su alrededor, maravillándose de la generosidad financiera de su familia. Se encontró rodeada del amor y apoyo de sus seres queridos, una red de seguridad que la envolvió con su bondad y compasión. Sintió que la gratitud se desbordaba en su corazón desgarrado, una emoción poderosa que la dejó sin palabras. Agradeció a sus padres, a sus hermanos, por estar a su lado durante este momento de dolor indescriptible. Sintió la calidez de su abrazo, el consuelo de sus palabras, una bendición que nunca podría esperar merecer. Liosa permaneció a su lado, una presencia constante en medio del caos del dolor. Ofreció su hombro para llorar, su mano para sostener, un faro de esperanza en un mar de oscuridad. Juntos afrontaron la tormenta, unidos por el vínculo indisoluble del amor fraternal. A medida que se acercaba el funeral, se vieron envueltos por una sensación de calma solemne, una quietud que se cernía sobre ellos como una suave niebla. Se prepararon para afrontar el día con valentía y determinación, dispuestos a honrar la memoria de Igor con dignidad y respeto. Cada momento fue una eternidad, cada aliento un tributo silencioso a la vida que habían perdido. Se reunieron alrededor del ataúd, alzando sus voces en canciones de despedida, sus lágrimas cayendo como gotas de lluvia en un jardín de anhelo. Recordaron los días felices que habían compartido, los momentos de alegría y risas que ahora parecían tan lejanos. Se aferraron a los recuerdos, como anclas en medio del tumulto de la tormenta, una luz brillante en un mar de oscuridad. Alice, la hermana de Igor, llegó a la casa de Anyuta y Liosa con una expresión oscura en el rostro, los ojos llenos de tristeza y arrepentimiento. Sabía que enfrentaría una confrontación difícil, pero estaba decidida a enfrentarla con valentía y honestidad. Anyuta miró a Alice con una mezcla de dolor e ira en su corazón desgarrado. Sentía como si cada palabra que necesitaba decir estuviera atrapada en su garganta, una herida abierta que nunca sanaría por completo. ¿Por qué no me lo dijiste, Alice?, preguntó Anyuta, su voz temblaba por la intensidad de sus emociones. ¿Por qué me ocultaste la verdad? Alice miró hacia abajo, el peso de sus palabras pesaba sobre sus hombros como una cadena de hierro. Sabía que no había excusa para su inacción, que sus acciones habían causado dolor y sufrimiento a su querida hermana. Yo, lo sospechaba, Anyuta, murmuró Alice, las palabras salieron en un susurro tembloroso. Pero no estaba seguro. No quería preocuparte con mis preocupaciones infundadas. Las palabras de Alice cortaron como cuchillos afilados el corazón de Anyuta, una confesión de traición que la dejó atónita y herida.
Se preguntó cómo su propia hermana pudo haber guardado un secreto tan devastador, cómo pudo haber elegido protegerse a sí misma en lugar de protegerla a ella. No lo entiendes, Alice, dijo Anyuta, con la voz ahogada por las lágrimas que amenazaban caer. Necesitaba saber. Merecía saber la verdad. Alice levantó la vista, el brillo de las lágrimas no derramadas reflejaba el dolor profundo dentro de ella. Vio el dolor en los ojos de su hermana, la herida abierta que ella misma había causado, y supo que no había excusa que pudiera borrar su culpa. Lo siento, Anyuta, murmuró Alice, sus palabras fueron un débil eco en el pesado silencio que flotaba entre ellos. Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero espero que algún día puedas perdonarme. Anyuta miró a su hermana, viendo más allá del dolor y la tristeza, viendo el dolor compartido de dos almas destrozadas por la pérdida. Sabía que el perdón no sería fácil, que requeriría tiempo y curación, pero estaba dispuesta a intentarlo. Te perdono, Alice, dijo Anyuta, sus palabras llenas de dolor y resignación. No será fácil, pero necesito dejar esto atrás, por mi propia cordura. Alice sintió que le quitaban un peso de encima, una carga compartida que nunca más tendría que cargar sola. Miró a su hermana con gratitud y humildad, sabiendo que el perdón que había recibido era un regalo precioso que nunca merecería. Anyuta y su familia se reunieron en la sala de estar, con los ojos llenos de tristeza y el corazón lleno de anhelo. Retratos de Igor adornaban las paredes, sonrisas congeladas en momentos de felicidad que ahora parecían distantes e irreales. Anyuta se sentó en silencio, rodeada por el eco de los sollozos ahogados de sus seres queridos, el dolor de la pérdida pesaba sobre sus hombros como un ancla que la tiraba hacia abajo. No quería estar allí, no quería recordar nada, pero el peso de la ausencia de Igor era insoportable, una presencia fantasmal que impregnaba cada rincón oscuro de su mente. Las suaves voces de su familia resonaban a su alrededor, recordatorios de una época que parecía haber desaparecido para siempre. Compartieron historias de Igor, risas silenciosas y lágrimas solitarias mezcladas en una sinfonía de dolor y recuerdos. Pero Anyuta no quería escuchar, no quería recordar al hombre que fue su marido, el padre de sus hijos. Se puso de pie abruptamente y el sonido de su silla raspando el suelo resonó como un trueno en el silencio amortiguado de la habitación. Las lágrimas picaron en sus ojos, la ira y la tristeza burbujeaban dentro de ella como una tormenta a punto de estallar. No quiero oír nada más, murmuró Anyuta, con la voz ronca por la emoción reprimida. Yo no puedo hacer eso. Sus familiares la miraron con compasión y preocupación, viendo el dolor crudo e innegable en su rostro contorsionado por la angustia. Querían ayudarla, querían consolarla, pero sabían que el dolor de la pérdida era un viaje solitario que solo ella podía recorrer. Anyuta se alejó, con el peso del anhelo pesando sobre su corazón como una piedra fría e implacable. Buscó refugio en el alcohol, en las sombras oscuras de la botella que prometía un alivio temporal a su insoportable dolor. Bebió y bebió, intentando ahogar sus penas en un mar de olvido, pero cada sorbo solo parecía aumentar su agonía, un doloroso recordatorio de la vida que había perdido. En el fondo de su mente confusa, Anyuta sabía que el alcohol no era la respuesta, que sus demonios no podían ser ahuyentados con una botella vacía. Se encontró confrontada con la sombría realidad de su dolor, una herida abierta que nunca sanaría por completo. Se hundió en el sofá y las lágrimas rodaron por sus mejillas como ríos de tristeza y desesperación. Quería gritar, quería huir del dolor que la consumía, pero sabía que no había ningún lugar a donde ir, que la pérdida de Igor la seguiría donde quiera que fuera. En el silencio sofocante de la noche, Anyuta se encontró sola, perdida en un mar de emociones indómitas. Sabía que el camino por delante sería arduo y lleno de obstáculos, pero estaba decidida a encontrar una manera de seguir adelante, una luz al final del oscuro túnel de su dolor. Anyuta cayó en un sueño inquieto, donde los fantasmas del pasado danzaban en su mente, envolviéndola en una red de recuerdos dolorosos y preguntas sin respuesta. Vio a Igor ante ella, con el rostro oscurecido por la sombra de la muerte y los ojos brillando con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. ¿Por qué no me dijiste? Susurró Anyuta, su voz resonó en el oscuro vacío del sueño. ¿Por qué me ocultaste esto? Igor permaneció en silencio, su presencia era un sombrío recordatorio del hombre que solía ser. Él la miró con ojos llenos de dolor, sus labios moviéndose en silencio, como si las palabras estuvieran fuera de su alcance.
Anyuta sintió que la ira burbujeaba dentro de ella, un torrente de emoción reprimida que amenazaba con consumirla por completo. Quería gritar, quería sacudirlo y exigir respuestas, pero sabía que era demasiado tarde, que las palabras no podían cambiar lo que ya se había hecho. El silencio se cernía sobre ellos como un pesado velo, envolviéndolos en su fría e implacable oscuridad. Anyuta sintió el peso de la culpa apretando su pecho, el peso de todas las palabras no dichas, todos los secretos guardados en su corazón. El sueño la dejó temblando y lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras luchaba por volver a conciliar el sueño. Se dio vuelta en la cama y la suave sábana la envolvió en un reconfortante abrazo que ofrecía poco consuelo en la tormenta de emociones que la atormentaba. Llegó la mañana, pálida y gris, arrojando su tenue luz sobre la silenciosa habitación. Anyuta se puso de pie, el peso del sueño todavía pesaba en su mente como una densa niebla. Se vistió lentamente, sus pensamientos dando vueltas en torno al inquietante sueño que la perseguía. Bajó las escaleras, el olor a café recién hecho flotaba en el aire. Su familia estaba reunida en la cocina, con rostros sombríos y ojos rojos marcando una noche de insomnio y dolor. Anyuta se unió a ellos en silencio, con el corazón pesado por el peso de sus propias dudas y miedos. El día transcurrió lentamente, cada momento marcado por el eco silencioso de la pérdida. Anyuta intentó concentrarse en sus tareas diarias, pero su mente seguía regresando al sueño que la perseguía, a las preguntas sin respuesta que la atormentaban sin piedad. En el suave silencio del hogar familiar, Anyuta encontró refugio de las tormentas de su alma desgarrada. Sus padres, preocupados y tiernos, la envolvieron en sus amorosos brazos, ofreciéndole un hombro sobre el que llorar y palabras amables para calmar su corazón atribulado. La madre de Anyuta, con sus ojos bondadosos y sus manos suaves, trató de consolarla lo mejor que pudo. Puso su mano sobre la de Anyuta, transmitiéndole calidez y compasión en un simple gesto de ternura. «Querida, el tiempo cura todas las heridas», murmuró la madre, su voz suave como una suave brisa. «Encontrarás la fuerza para superar esto, lo prometo». Anyuta se aferró a las palabras de su madre como a un salvavidas en un mar de desesperación. Sintió que sus lágrimas se secaban lentamente, reemplazadas por una sensación de calma y resignación. El amor de su familia fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad de su dolor. Su padre, silencioso y firme, estuvo a su lado, ofreciéndole un apoyo silencioso e inquebrantable. Sus ojos transmitían una mezcla de tristeza y determinación, una promesa silenciosa de que estaría a su lado en cada paso del camino. Anyuta se sintió agradecida por el amor y el apoyo de su familia, un ancla firme en un mar tormentoso. Sabía que no estaba sola en su dolor, que tenía personas a su lado que la amaban incondicionalmente, incluso en sus momentos más oscuros. Las horas transcurrieron en una confusión de emociones y conversaciones silenciosas, cada momento marcado por el suave eco de la presencia familiar. Anyuta se encontró envuelta en una burbuja de amor y protección, y su corazón fue sanado lentamente por el suave toque de quienes la amaban. La noche cayó sobre la casa, la suave oscuridad los envolvió en su reconfortante manta. Anyuta se acurrucó más cerca de sus seres queridos, sintiéndose segura y amada en su abrazo protector. En plena noche, mientras la luna proyectaba su pálida luz sobre la ciudad dormida, Alice encontró el coraje para compartir una dolorosa verdad con su hermana, Anyuta. Sentada en la silenciosa habitación, con solo el suave susurro del viento como compañía, Alice reunió fuerzas y decidió romper el silencio que flotaba entre ellos. «Anyuta», comenzó Alice, con la voz ligeramente temblorosa, «hay algo que necesitas saber sobre Igor». Anyuta levantó la vista, sus rasgos endurecidos por la angustia y la incertidumbre. Sabía que lo que se avecinaba no sería fácil de escuchar. Alice respiró hondo y reunió cuidadosamente sus palabras antes de continuar. «Él estuvo en una relación antes que tú. Fue intensa, pero terminó cuando descubrió que la mujer era VIH positiva». Un pesado silencio cayó sobre ellos, impregnado por la impactante revelación. Anyuta sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies, arrojándola a un abismo de dolor y traición. Las palabras de Alice resonaron en su mente, proyectando sombras sobre su imagen de Igor. Ella nunca había imaginado que él podría ocultar un secreto tan devastador, una verdad que sacudió los cimientos de su amor. La ira hervía dentro de Anyuta, una llama ardiente alimentada por una sensación de traición y engaño.
¿Cómo podía ocultarle algo tan importante, algo que podía poner su vida en riesgo? Las lágrimas brotaron de los ojos de Anyuta, una tumultuosa mezcla de emociones se desbordó de su alma herida. Se sintió perdida en un mar de desesperación, luchando por encontrar un ancla en medio de la tormenta de su propia mente. La revelación arrojó una sombra oscura sobre los recuerdos que compartió con Igor, manchando cada momento de felicidad con una nube de duda y desconfianza. Anyuta se encontró confrontada con una verdad que no podía ignorar, una verdad que la obligó a cuestionar todo lo que creía saber sobre el hombre que amaba. El sol estaba saliendo en el horizonte cuando Anyuta se dirigió al consultorio del médico, con el corazón latiéndole en el pecho con una mezcla de aprensión y esperanza. Sabía que ese momento determinaría el rumbo de su futuro, que la verdad que le esperaba podría cambiar su vida para siempre. Al entrar en la sala de espera, Anyuta se encontró rodeada por el monótono murmullo de las conversaciones lejanas y el penetrante aroma del desinfectante. Cada segundo parecía prolongarse como una eternidad, cada respiro una lucha contra la ansiedad que la consumía. Por fin ha llegado tu turno. Se levantó con pasos temblorosos y siguió al médico al consultorio, donde un aura de seriedad flotaba en el aire como una espesa niebla. Sentada frente al médico, Anyuta tragó saliva, con los ojos fijos en la expresión seria del profesional que tenía delante. Anhelaba respuestas, aunque temía lo que podría descubrir. El médico empezó a hablar y sus palabras resonaron en la mente de Anyuta como un eco lejano. Explicó los procedimientos, las pruebas que se realizarían, los posibles resultados. Cada palabra era como un cuchillo afilado que le atravesaba el alma y proyectaba sombras sobre su ya angustiado corazón. Anyuta cerró los ojos por un momento, buscando coraje dentro de sí misma, buscando la fuerza para enfrentar lo que sea que el destino le deparara. Se hicieron las pruebas, se recogieron las muestras y ahora solo quedaba esperar. El tiempo pasaba arrastrado como un caracol perezoso, cada segundo una eternidad de incertidumbre y miedo. Anyuta se sintió como si estuviera parada al borde de un abismo, esperando a ver si sería tragada por la oscuridad de abajo o si encontraría una salida hacia la luz del otro lado. Mientras esperaba los resultados, pensamientos tumultuosos se arremolinaban en su mente como una tormenta furiosa. Se preguntaba cómo podría seguir adelante si sucediera lo peor, cómo podría afrontar el futuro sin la esperanza que alimentaba su alma. Pero a pesar de todo, una pequeña llama de esperanza ardía dentro de ella, una luz débil y parpadeante que se negaba a apagarse por completo. Rezó para que todo estuviera bien, para poder encontrar una manera de superar este desafío y seguir adelante con su vida. El tic-tac del reloj sonaba como una marcha fúnebre mientras Anyuta esperaba ansiosamente los resultados de sus exámenes. Cada latido resonaba como un recordatorio constante de su incertidumbre, una sombra cerniéndose sobre ella mientras se ahogaba en la espera interminable. Luchó por mantenerse ocupada, sumergiéndose en tareas mundanas para distraer su mente inquieta. Pero incluso las tareas más simples estaban dominadas por la sombra de lo desconocido, y cada movimiento era una delicada danza entre la esperanza y el miedo. Mientras organizaba sus cosas, Anyuta dejó que sus pensamientos divagaran, perdiéndose en un laberinto de recuerdos y posibilidades. Reflexionó sobre cuán drásticamente había cambiado su vida en un abrir y cerrar de ojos, cómo el destino había puesto patas arriba su existencia cuidadosamente planeada. Se preguntó cómo sería el futuro, si habría un futuro para ella más allá de la niebla de incertidumbre que la envolvía. Imaginó los caminos que podría seguir, los desafíos que enfrentaría, los obstáculos que tendría que superar. Cada respiro era una batalla contra la desesperación, cada pensamiento una lucha por encontrar una chispa de esperanza en medio de la oscuridad que la rodeaba. Se preguntó cómo sería vivir con el peso de la enfermedad, cómo sería afrontar cada día sabiendo que su vida pendía de un hilo frágil y delicado. Pero incluso en medio de la oscuridad, una luz brillaba dentro de ella, una llama obstinada de determinación que se negaba a apagarse. Se aferró a esa luz y dejó que la guiara a través de la oscuridad, incluso cuando todo parecía perdido. Y así, Anyuta esperó, con el alma suspendida en el umbral entre el pasado y el futuro, entre la desesperación y la esperanza. Sabía que los resultados de los exámenes determinarían su destino, que cada palabra sería como una frase grabada en piedra. Anyuta sostuvo el sobre blanco con manos temblorosas, su corazón martillaba contra su pecho mientras se preparaba para enfrentar la verdad contenida en su interior. Cada tic-tac del reloj resonaba en su mente,
cada segundo una eternidad de agonizante espera. Con un suspiro estremecido, abrió el sobre y sacó el papel que cambiaría su vida para siempre. Sus ojos recorrieron las líneas, absorbiendo cada palabra como si fuera una sentencia de vida o muerte. Y entonces, la verdad salió a la luz. Ella era VIH negativa. Un suspiro de alivio escapó de tus labios, tus piernas temblaban con el peso de la carga que acababa de quitarse de tus hombros. Era como si un peso invisible se hubiera quitado de su alma, dejándola libre para volver a respirar. Pero incluso en medio de su alivio, una ola de emociones la invadió. Se sintió conmovida por la realidad de que Igor, su marido, estaba infectado por el VIH. ¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿Cómo no viste las señales, las pistas que quedaron atrás? Una mezcla de culpa e incredulidad la envolvió mientras intentaba reconciliar la imagen del hombre que amaba con la impactante verdad de su condición. Se preguntó si podría haber hecho algo diferente, si podría haber visto más allá de las máscaras que él usaba para ocultar su dolor. Pero en el fondo de su corazón sabía que no podría haber hecho nada. No podía cambiar el pasado, no podía deshacer las elecciones que la llevaron a este momento. Todo lo que podía hacer era aceptar la verdad y seguir adelante. Y así, Anjuta se encontró frente a un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en su vida que se escribiría con las dolorosas lecciones del pasado. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos e incertidumbres, pero estaba decidida a afrontarlo con valentía y esperanza. Anjuta estaba sentada sola en el silencio de su habitación, rodeada de una oscuridad que parecía hacer eco de la confusión de su mente. Sus pensamientos eran como cadenas que la ataban, arrastrándola al abismo de la culpa y la duda. Revivió cada momento que pasó con Igor, tratando desesperadamente de encontrar las señales, las pistas que podrían haber revelado la verdad que ahora la atormentaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se preguntaba si podría haber hecho algo diferente, si podría haber cambiado el curso del destino. Debería haberlo sabido, murmuró para sí misma, su voz resonando en el vacío de la habitación. Debería haber visto más allá de las máscaras que llevaba, más allá de las mentiras que decía. Debería haber estado más presente, más atento. Pero incluso cuando las palabras escaparon de sus labios, supo que no podía cambiar el pasado. No importaba cuántas veces revisitara esos momentos, no importaba cuánto se culpara a sí misma, no había nada que pudiera hacer para traer de vuelta a Igor o cambiar las decisiones que había tomado. Un sentimiento de impotencia la envolvió, dejándola asfixiada por la magnitud de sus emociones. Se preguntó si algún día sería capaz de perdonarse a sí misma, si algún día sería capaz de mirar atrás sin ahogarse en el mar de arrepentimientos y sí. Pero incluso en medio de la oscuridad que la envolvía, una pequeña chispa de esperanza brilló en lo profundo de su corazón. Una voz suave susurró que no estaba sola, que había amor y perdón incluso en los lugares más oscuros. Con un profundo suspiro, Anjuta cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran libremente, lavando su alma de las ataduras de la culpa y el dolor. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, lleno de altibajos, pero estaba decidida a afrontarlo con valentía y compasión. Y mientras la noche avanzaba hacia el lejano horizonte, bañando el mundo con una pálida luz, Anjuta se hizo una promesa. Una promesa de que no permitiría que la culpa la consumiera, que encontraría una manera de convertir su dolor en algo significativo, algo que pudiera traer luz al oscuro mundo que la rodeaba. Anjuta sintió el peso de la decisión flotando sobre sus hombros, como una sombra oscura que se negaba a disiparse. Sabía que era hora de afrontar la verdad, de revelar a sus padres el secreto que había mantenido escondido en su corazón. Sentada a la mesa de la cocina, sus dedos nerviosos jugaban con el dobladillo de su vestido mientras ensayaba mentalmente las palabras que necesitaba decir. Sus padres estaban en la sala, hablando en voz baja, ajenos al torbellino de emociones que agitaba el corazón de su hija. Respirando profundamente, Anjuta se levantó de su silla y caminó por el pasillo, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Se paró en la puerta de la sala de estar, contemplando los rostros familiares de sus padres, sus ojos llenos de ternura y preocupación. «¿Puedo hablar contigo?», su voz era más firme de lo que ella esperaba, aunque las palabras parecieron resonar en el tenso silencio de la habitación. Sus padres se volvieron hacia ella y sus sonrisas se desvanecieron lentamente cuando vieron la expresión seria en su rostro. Un momento de silencio pendió entre ellos,
cargado de la promesa de secretos no revelados y verdades dolorosas. ¿Qué pasa, cariño? La voz de su madre sonaba suave, pero había una nota de aprensión en sus palabras. Anyuta tragó saliva y sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Era ahora o nunca, lo sabía. Con valor renovado, empezó a hablar, y las palabras surgieron en un torbellino de emociones reprimidas. Se trataba de Igor. Comenzó, luchando por encontrar las palabras adecuadas para expresar la magnitud de lo que necesitaba decir. Hay algo que necesitas saber. Sus padres se tensaron, con la mirada fija en su hija mientras ella revelaba la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Habló sobre el diagnóstico de VIH de Igor, sobre las mentiras y los secretos que habían nublado su vida juntos. Mientras las palabras fluían, Anyuta vio las expresiones de sorpresa e incredulidad en los rostros de sus padres. Podía sentir la ola de emociones que los envolvía, el shock, el dolor, la tristeza que amenazaba con consumirlos. Cuando terminó de hablar, el silencio descendió sobre la habitación, pesado y opresivo. Por un momento nadie se movió, nadie habló. El peso de la verdad flotaba en el aire, llenando el espacio entre ellos con una sensación de irrevocabilidad. Luego, lentamente, sus padres se levantaron, con los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Se acercaron a su hija y la envolvieron en un fuerte abrazo, una expresión de amor incondicional brillando en sus rostros cansados. «Estamos aquí para ti, cariño», susurró su madre, con la voz quebrada por la emoción. «Siempre lo seremos». La iglesia quedó envuelta en un aura de solemnidad cuando comenzó la ceremonia. Familiares y amigos se reunieron para presentar sus últimos respetos a Igor, compartiendo el peso de la pérdida y el peso del dolor. Anyuta permaneció cerca del ataúd, con el corazón apesadumbrado por la implacable realidad de la muerte. Los cánticos resonaron en las paredes de la iglesia, llenando el espacio de una tristeza tangible. Anyuta bajó la cabeza, incapaz de soportar el peso de las palabras cantadas, cada nota era un doloroso recordatorio de la vida pasada. Mientras los discursos de despedida resonaban en el espacio sagrado, Anyuta luchó por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Cada palabra, cada recuerdo, era como una daga en su corazón, atravesándola con la cruel realidad de la pérdida. Se aferró a los recuerdos de Igor, a los momentos compartidos y a las promesas incumplidas, buscando consuelo en el recuerdo del amor que alguna vez compartieron. Pero incluso los recuerdos parecían frágiles y efímeros, desapareciendo como humo entre sus dedos. La presencia de sus seres queridos fue un bálsamo para su alma herida, una luz tenue en medio de la opresiva oscuridad de la tristeza. Compartieron su dolor, ofrecieron palabras de consuelo y gestos de apoyo, y cada abrazo era una promesa de que no estaba sola en su angustia. Cuando el servicio llegó a su fin, Anyuta se sintió abrumada por la sensación de finalidad. El funeral fue el último adiós, el punto final de una historia que apenas había empezado a comprender. Se acercó al ataúd, con los ojos nublados por las lágrimas, y ofreció sus últimas palabras de despedida. «Descansa en paz, Igor», susurró, su voz temblaba por la intensidad de sus emociones. «Usted siempre estará en mi corazón». Y luego, con una última mirada al hombre que una vez amó, Anyuta se giró y comenzó a caminar hacia la salida, dejando atrás las sombras del pasado y abrazando el futuro incierto que se extendía ante ella. El dolor de la pérdida consumió a Anyuta, como una sombra oscura que se cernía sobre su alma. Cada día era una batalla contra la tristeza, una lucha por encontrar algo parecido a la paz en medio del caos emocional que la rodeaba. Pasaba las noches despierta, perdida en un mar de pensamientos turbulentos y recuerdos dolorosos. El rostro de Igor atormentaba sus sueños, una presencia fantasmal que la perseguía incluso cuando intentaba escapar al reino del sueño. Pero a pesar del dolor abrumador, Anyuta sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante. Se aferró a la frágil esperanza de que el tiempo pudiera curar sus heridas, incluso cuando cada día parecía traer solo más dolor y desesperación. Decidida a no sucumbir al peso del dolor, Anyuta buscó ayuda en terapia y grupos de apoyo. Encontró consuelo en las amables palabras de los extraños que compartían su dolor, cada historia era un recordatorio de que no estaba sola en su aflicción. Las sesiones de terapia eran un refugio seguro, un lugar donde podía abrir su corazón y compartir sus ansiedades más profundas. La terapeuta escuchó con empatía y le ofreció orientación y apoyo mientras navegaba por las turbulentas aguas de su propio dolor.
Y poco a poco, Anyuta empezó a sentir una chispa de esperanza brotando en su interior. Se permitió aceptar la realidad de su pérdida, permitiéndose sentir el dolor sin dejar que éste la consumiera. Cada lágrima derramada fue un homenaje a Igor, una expresión del amor que alguna vez sintió por él. Y a medida que pasó el tiempo, Anyuta comenzó a reconstruir su vida, ladrillo a ladrillo. Se centró en cuidarse a sí misma, priorizando su salud mental y emocional por encima de todo. Encontró consuelo en la rutina diaria, en las pequeñas cosas que traían un poco de alegría a su corazón roto. Y a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Anyuta se dio cuenta de que el duelo no era un proceso lineal. Fue un viaje lleno de altibajos, una montaña rusa emocional que la llevó desde lo más profundo de la tristeza hasta las cimas de montañas de esperanza. Pero incluso en sus momentos más oscuros, Anyuta encontró fuerza dentro de sí misma. Sabía que a pesar de todas las dificultades que enfrentó, todavía había luz en el horizonte, una promesa de un futuro mejor mientras avanzaba audazmente hacia lo desconocido. Anyuta enfrentaba una ardua batalla contra un enemigo invisible pero poderoso, el estigma asociado con el VIH. Desde que descubrió la condición de Igor y su propia negación, se ha visto sumergida en un mundo de juicio y discriminación que parece no tener fin. Con cada mirada furtiva, con cada susurro rencoroso, Anyuta sentía el peso del estigma que pesaba sobre ella. La gente que la rodeaba parecía verla ahora de otra manera, como si el VIH de Igor hubiera ensombrecido su propia reputación. Era como si estuvieran juzgando no solo a Igor sino también a Anyuta, culpándola por asociación, como si su propia negatividad no fuera suficiente para separarla de la condición de su difunto marido. Pero Anyuta se negó a ceder ante el peso del estigma. Estaba decidida a enfrentar los prejuicios de frente, cuestionando las nociones erróneas y combatiendo la desinformación que impregnaba la sociedad. Se convirtió en una defensora incansable de la educación sobre el VIH, compartiendo su propia historia y desafiando los estereotipos que rodean la enfermedad. Sabía que la ignorancia era el mayor enemigo y estaba decidida a iluminar las mentes de aquellos que estaban envueltos en la oscuridad de lo desconocido. Cada conversación fue una oportunidad para abrir los ojos de las personas a la verdad sobre el VIH, para disipar los mitos y temores que alimentaban el estigma. Pacientemente explicó que el VIH no define a una persona, que es solo una parte de quien es, como cualquier otra condición de salud. Pero a pesar de sus incansables esfuerzos, Anyuta sabía que el estigma no desaparecería de la noche a la mañana. Era una batalla que tendría que librar día tras día, un largo y difícil camino hacia la aceptación y la comprensión. Enfrentó el dolor de las palabras crueles y las miradas de desaprobación con valentía y determinación, negándose a esconderse en la sombra del estigma. Era una guerrera que luchaba no solo por ella misma sino por todos los que viven con el VIH, una voz poderosa en un mundo que a menudo prefería el silencio. Anyuta estaba sentada en su pequeño apartamento, mirando por la ventana mientras el sol de la mañana pintaba el cielo con suaves tonos de naranja y rosa. Era un nuevo día y con él llegó la promesa de un nuevo comienzo. Sabía que necesitaba seguir adelante, dejar atrás las sombras del pasado y abrazar las posibilidades del futuro. Era hora de empezar de nuevo, de trazar un nuevo camino para ella misma, un camino lleno de esperanza y oportunidades. Con renovada determinación, Anyuta comenzó a hacer planes para el futuro. Se comprometió a centrarse en sus metas y sueños y a aprovechar cada oportunidad que se le presentara. No permitiría que las circunstancias la deprimieran, en cambio, los usaría como combustible para su viaje hacia adelante. El primer paso hacia tu nuevo comienzo fue aprender a amarte a ti mismo nuevamente. Anyuta pasó años perdiéndose en la sombra del dolor y la tristeza, olvidando el amor propio que era su derecho de nacimiento. Pero ahora estaba decidida a redescubrir ese amor, a abrazar su propia belleza y fuerza interior. Se encontró involucrada en actividades que la hacían feliz, buscando momentos de alegría y gratitud en medio de la adversidad. Se sumergió en sus pasiones y encontró consuelo en la música, el arte y la naturaleza que la rodeaba. Cada nota, cada pincelada, cada rayo de sol era un suave recordatorio de que la vida aún guardaba belleza y maravillas, incluso en los momentos más oscuros. Pero el nuevo comienzo de Anyuta no se limitó solo a encontrar alegría en las pequeñas cosas, también estaba decidida a perseguir sus sueños más profundos y ambiciosos. Se matriculó en cursos, exploró nuevas carreras y se abrió a nuevas posibilidades.
Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero estaba dispuesta a afrontar cada obstáculo con valentía y determinación. A medida que avanzaba en su viaje de autodescubrimiento y renovación, Anjuta se sintió rodeada del amoroso apoyo de amigos y familiares. Estaban allí para animarla, para levantarla cuando caía, para celebrar sus victorias y secar sus lágrimas. Fueron tu ancla en tiempos de tormenta, tu faro de esperanza en un mar de incertidumbre. Y así, con cada paso que daba hacia su nuevo comienzo, Anjuta se sentía más fuerte, más valiente, más viva. Sabía que el camino por delante sería largo y sinuoso, lleno de altibajos, pero estaba preparada para afrontar el desafío de todo corazón. Anjuta se sumergió de cabeza en el torbellino de emociones que acompañaron su viaje después de la pérdida de Igor y la revelación de su condición. Sin embargo, en medio de la tormenta, encontró un refugio seguro, la comunidad que se unió para apoyar a quienes viven con el VIH. Al descubrir organizaciones locales dedicadas a brindar apoyo y recursos a personas que enfrentan situaciones similares a la suya, Anjuta sintió que había encontrado un oasis en el desierto. Sabía que no estaba sola en su viaje, que había otras personas que entendían su dolor, sus luchas y sus esperanzas. Al involucrarse con estas organizaciones, Anjuta descubrió una multitud de oportunidades para contribuir y marcar la diferencia. Asistió a eventos de concientización, charlas y grupos de apoyo, compartió su propia historia y escuchó las historias inspiradoras de otras personas que estaban recorriendo el mismo camino. En cada encuentro, en cada conversación, Anjuta se sintió fortalecida por la solidaridad y la empatía de quienes la rodeaban. Descubrió una red de apoyo cálida y acogedora donde las personas se acercaban entre sí y ofrecían consuelo, orientación y esperanza. El apoyo de la comunidad fue un bálsamo para su alma herida, una luz brillante en medio de la oscuridad. Encontró amistades sinceras y relaciones significativas, personas que estaban dispuestas a caminar junto a ella, sin importar cuán difícil fuera el camino. Más que eso, Anjuta se sintió empoderada para marcar la diferencia. Vio cómo sus experiencias podían inspirar y educar a otros, cómo su voz podía ser un faro de conciencia y cambio. Se comprometió a levantarse y ser una fuerza positiva en su comunidad, a trabajar incansablemente para combatir el estigma y la desinformación en torno al VIH. Cada paso que daba en este nuevo camino la llenaba de gratitud y determinación. Sabía que el viaje sería desafiante, lleno de altibajos, pero también sabía que no estaba sola. Tenía a su comunidad a su lado, una familia de almas amables y compasivas que compartían su misión de crear un mundo más comprensivo y solidario. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de suaves tonos rosa y dorado, Anjuta miró hacia el futuro con renovada esperanza. Sabía que había mucho trabajo por hacer, muchas batallas que librar, pero estaba lista para afrontar cada desafío con valentía y determinación. Anjuta recorrió un camino sinuoso lleno de giros y vueltas en su viaje hacia la aceptación. No fue un viaje fácil, pero si necesario, un viaje en el que tuvo que afrontar sus miedos, sus dudas y sus propias limitaciones. Sabía que no podía cambiar el pasado, que no podía deshacer las decisiones que la llevaron allí. Pero podía cambiar la forma en que se veía a sí misma, la forma en que veía su vida, la forma en que veía su futuro. Podía elegir aceptar su condición, aceptar quién era, con todos sus defectos e imperfecciones. Fue un proceso lento y doloroso. Hubo días en los que Anjuta se encontró hundiéndose en el abismo de la autocompasión, luchando por encontrar la luz al final del túnel. Hubo días en los que el peso del estigma y la discriminación parecía abrumador y amenazaba con asfixiarla con su implacable crueldad. Pero a pesar de todas las adversidades, Anjuta encontró una llama de esperanza dentro de sí misma, una fuerza resistente que se negó a dejarse vencer por la desesperación. Miró dentro, en lo más profundo de su alma, y encontró un coraje que no sabía que poseía. Aprendió a amarse a sí misma, verdadera e incondicionalmente. Aprendió a ver su condición no como una sentencia de muerte, sino como una parte intrínseca de quién era, una parte que no definía su valor como ser humano. Y mientras recorría este viaje, Anjuta encontró apoyo e inspiración en quienes la rodeaban. Encontró quienes la aceptaron sin juzgarla, quienes vieron más allá de su condición y reconocieron la belleza y la fuerza que residía en su interior. Se encontró rodeada de verdaderos amigos, familiares cariñosos y profesionales dedicados, todos ellos alentando su felicidad y todos dispuestos a extenderle una mano cuando la necesitara. Y así,
Con cada paso adelante, Anyuta se sentía más fuerte, más segura, más decidida a vivir una vida plena y significativa. Sabía que el camino que tenía por delante todavía estaría lleno de desafíos y obstáculos que superar. Pero también sabía que no estaba sola, que tenía una red de apoyo para ayudarla a seguir adelante, sin importar lo que el destino le deparara. Y, mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con vibrantes tonos de naranja y rosa, Anyuta miró hacia el futuro con renovada esperanza. Sabía que su viaje apenas comenzaba, que había mucho más por descubrir, mucho más por conquistar. Y ella estaba lista, lista para abrazar cada desafío, lista para abrazar cada victoria, lista para abrazar cada nuevo día con coraje y determinación. Anyuta estaba decidida a encontrar la felicidad, incluso en las sombras de la adversidad. Entendió que la felicidad no era un destino final, sino un viaje continuo, compuesto de momentos preciosos y experiencias significativas. Miró a su alrededor, buscando pequeños destellos de alegría en el tejido de la vida cotidiana. Encontró la felicidad en el calor del sol que acariciaba su rostro por la mañana, en la suavidad de la brisa que bailaba entre las hojas de los árboles, en la risa despreocupada de los niños jugando en los parques. Incluso en los días más difíciles, Anyuta buscaba motivos para sonreír, para encontrar belleza en el mundo que la rodeaba. Aprendió a valorar los momentos sencillos, los gestos amables, las palabras de apoyo que iluminaban su camino. Descubrió que la felicidad no residía en los grandes logros ni en las posesiones materiales, sino en las conexiones humanas, en los lazos de amor y amistad que la unían a otras personas. En los cálidos abrazos de sus seres queridos, Anyuta encontró consuelo y fuerza para enfrentar los desafíos que le presentó la vida. En conversaciones profundas y sinceras con sus amigos, encontró inspiración y aliento para seguir adelante. Se sumergió de lleno en cada experiencia, en cada emoción, saboreando cada momento como si fuera el último. Comprendió que la vida era un regalo precioso y estaba decidida a vivirla al máximo, sin arrepentimientos. Incluso en momentos de dolor y tristeza, Anyuta encontró un rayo de esperanza, una chispa de luz que iluminaba la oscuridad. Sabía que la vida estaba hecha de altibajos, risas y lágrimas, pero también sabía que cada desafío era una oportunidad de crecimiento y transformación. Se comprometió consigo misma a encontrar la gratitud en su camino de superación, a celebrar cada pequeña victoria, por pequeña que fuera. Porque sabía que, al final, eran los momentos de felicidad genuina los que hacían que la vida realmente valiera la pena. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos rojos y dorados, Anyuta sonrió al mundo con un corazón lleno de gratitud y esperanza. Porque sabía que sin importar lo que le deparara el futuro, ella tenía dentro de sí el poder de encontrar la felicidad, donde quiera que estuviera. Anyuta estaba decidida a cambiar su perspectiva sobre el cuidado personal. Después de pasar por momentos difíciles, se dio cuenta de que su bienestar físico y mental eran fundamentales para su camino de superación. Al comprender la importancia de cuidarse a sí misma, Anyuta se sumergió de lleno en prácticas saludables que nutrían tanto su cuerpo como su mente. Sabía que ya no podía ignorar sus necesidades personales por el bien de los demás, ya que solo estando bien consigo misma podría realmente ayudar a quienes la rodeaban. Por ello, se comprometió a adoptar hábitos saludables en su rutina diaria. Comenzó a dedicar tiempo a las actividades físicas, encontrando placer en las caminatas al aire libre, el yoga revitalizante y los ejercicios que fortalecieron su cuerpo y liberaron endorfinas que la hacían sentir más viva. Además, Anyuta descubrió el poder de la meditación y la atención plena. A través de la práctica regular, aprendió a calmar su mente agitada, a encontrar la paz interior incluso en los momentos más turbulentos. La meditación se convirtió en su ancla, su fuente de serenidad en medio del caos de la vida. También empezó a prestar más atención a su dieta, eligiendo alimentos nutritivos que nutrieran su cuerpo y su alma. Elige comidas equilibradas y saludables, repletas de verduras frescas, frutas vibrantes y proteínas magras, que te aporten energía y vitalidad para afrontar el día. Además del cuidado físico, Anyuta reconoció la importancia de cultivar su salud mental. Buscó terapia para ayudarla a lidiar con sus emociones, enfrentar sus miedos y superar traumas pasados. Con la ayuda de un profesional calificado, comenzó a deconstruir patrones de pensamiento negativos y a construir una mentalidad más positiva y resiliente. En medio de todos estos cambios, Anyuta encontró el equilibrio en su vida.
Se dio cuenta de que cuidar de sí misma no era egoísta, sino más bien un acto de amor propio y autocompasión. Al priorizarse a sí misma, pudo cuidar mejor a sus seres queridos y afrontar los desafíos que le presentaba la vida. Cada paso hacia el autocuidado era una afirmación de su propia dignidad, una declaración de que su salud y su felicidad eran prioridades legítimas. Anjuta estaba decidida a continuar por este camino, sabiendo que cuidar de sí misma era la base sobre la que construiría una vida plena y significativa. Anjuta estaba inmersa en una batalla interna de sentimientos turbulentos. La ira y el resentimiento hacia Igor la consumieron, dejándola en un estado de constante conflicto emocional. Se preguntó si alguna vez sería capaz de perdonarlo por ocultar su diagnóstico, por no compartir la carga que llevaba con ella. Cada recuerdo de Igor sacaba a la superficie una mezcla de emociones, amor, tristeza, pero también una profunda decepción. Anjuta se preguntó cómo alguien a quien amaba tanto podía ocultar un secreto tan devastador, cómo podía privarla de la oportunidad de apoyarlo en sus momentos más difíciles. Estas preguntas la llevaron a un viaje de reflexión y autodescubrimiento. Anjuta reconoció que el perdón no era un acto fácil, que no podía concederse simplemente de forma superficial. Fue un proceso complejo, un viaje interior que requirió coraje y compasión. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda profesional. Inició un proceso de terapia, donde pudo explorar sus emociones más profundas, enfrentar sus miedos y afrontar la dolorosa verdad que la perseguía. En las sesiones de terapia, Anjuta encontró un espacio seguro para compartir sus ansiedades y esperanzas, deshacer los nudos de su alma y buscar la curación interior. La terapia fue un catalizador para su viaje de perdón. Bajo la cuidadosa guía de su terapeuta, Anjuta comenzó a eliminar las capas de resentimiento que se habían acumulado con el tiempo. Exploró los diferentes aspectos de su relación con Igor, examinó las razones detrás de sus acciones y buscó comprender las razones por las que ocultaba su condición. Con cada sesión, Anjuta avanzaba un poco más hacia la aceptación y el perdón. Aprendió a reconocer la frágil humanidad de Igor, a comprender las complejidades de su propio dolor y a encontrar en su corazón la compasión necesaria para perdonar. Sin embargo, el perdón no llegó sin lucha. Hubo momentos de resistencia, duda y dolor intenso. Anjuta tuvo que afrontar sus propias heridas, afrontar sus propias debilidades, antes de poder ofrecer el regalo del perdón a Igor y a ella misma. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, Anjuta continuó su viaje de perdón y redención. Sabía que el camino sería largo y sinuoso, lleno de altibajos, pero estaba decidida a seguir adelante, a encontrar la paz que anhelaba y a liberar el peso del pasado que la aprisionaba. Anjuta sintió un gran pesar mientras se dirigía a la casa de Valentina, la madre de Igor. La decisión de visitarla fue impulsada por un profundo deseo de compartir su dolor, de encontrar consuelo y comprensión en alguien que también había perdido a un ser querido. Al llegar a la modesta casa de Valentina, Anjuta fue recibida con un cálido abrazo y los ojos llenos de tristeza. Valentina, una mujer de rostro bondadoso y cansado, la acogió en su casa como una madre recibe a su propio hijo. Sentadas en la habitación iluminada por el sol de la tarde, Anjuta y Valentina compartieron sus historias de amor y pérdida. Cada palabra cargada de emoción, cada silencio lleno del eco de los dolorosos recuerdos que los unían. Lo siento mucho, Valentina, murmuró Anjuta, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Lamento mucho la pérdida de Igor. Él fue una parte muy importante de mi vida. Valentina asintió y una lágrima solitaria corría por su rostro arrugado. Él era mi hijo, dijo, con la voz quebrada. Mi querido hijo, atrapado demasiado pronto por una cruel enfermedad. El silencio flotaba entre ellos, pesado y denso, lleno de la tristeza que llenaba el aire. Por un momento, pareció que las palabras eran innecesarias, que sus almas se comunicaban a través del vínculo invisible que compartían. No lo sabía, Valentina, dijo Anjuta, con la voz temblorosa por la emoción. No sabía nada del VIH de Igor. Si lo hubiera sabido, tal vez podría haberlo ayudado, tal vez podría haber hecho algo para aliviar su dolor. Valentina tomó suavemente la mano temblorosa de Anjuta. No podrías haberlo sabido, querida, dijo con ternura. Igor era un hombre reservado, guardaba su dolor en lo más profundo de su ser. No tienes la culpa de no conocer su secreto. Anjuta sintió que se le quitaba un peso de encima,
una carga compartida que se hacía más ligera con cada palabra de compasión de Valentina. En su presencia, encontró un refugio seguro para su dolor, un lugar donde sus lágrimas podían fluir libremente sin juicios ni recriminaciones. Y así, durante esa tarde soleada, Anyuta y Valentina compartieron su dolor, su anhelo, pero también su esperanza. Descubrieron uno dentro del otro una fuente de fortaleza y resiliencia, una promesa de que, juntos, podrían enfrentar los desafíos que la vida les deparaba. Anyuta se sintió rodeada por un torbellino de emociones mientras reflexionaba sobre la importancia del apoyo emocional en su viaje. Desde que conoció su condición, se ha visto sumergida en un océano de incertidumbre, luchando por encontrar un ancla de esperanza en medio de las tumultuosas olas de su nueva realidad. Conectarse con otras personas que compartieron su experiencia se convirtió en una fuente vital de consuelo y comprensión para Anyuta. En grupos de apoyo y comunidades en línea, encontró una red de personas que entendieron su viaje y compartieron sus luchas y triunfos. A veces siento como si el mundo se estuviera desmoronando a mi alrededor, confesó Anyuta en una reunión de un grupo de apoyo local. Sus ojos reflejaban el dolor y la vulnerabilidad que llevaba consigo. Es como si estuviera luchando contra una tormenta interminable y no sé si algún día volveré a encontrar la calma. Las palabras de Anyuta resonaron en los presentes, cada uno lleno de la angustia de vivir con el estigma y la incertidumbre que traía consigo el VIH. En respuesta, los miembros del grupo ofrecieron palabras de aliento y compasión, compartiendo sus propias historias de lucha y superación. No estás sola, Anyuta, dijo María, una mujer de rostro amable que también vivía con el VIH. Estamos aquí para usted, para apoyarle en cada paso del camino. Juntos, somos más fuertes que cualquier desafío que pueda surgir. Estas simples pero profundas palabras resonaron en el corazón de Anyuta, brindándole un renovado sentido de esperanza y determinación. Se dio cuenta de que a pesar de la oscuridad que rodeaba su vida, había una luz brillante de solidaridad y compasión que iluminaba su camino. Durante los días siguientes, Anyuta se sumergió aún más en la comunidad de apoyo que había descubierto. Asistió a eventos de concientización, compartió recursos útiles con otras personas que enfrentaban desafíos similares y ofreció un hombro en el que apoyarse a quienes lo necesitaban. Cada interacción, cada cálido abrazo y cada palabra de aliento fortalecieron el espíritu de Anyuta y le recordaron el poder transformador del apoyo mutuo. Aprendió que incluso en sus momentos más oscuros, había una red de personas dispuestas a acercarse y caminar junto a ella. Con el paso del tiempo, Anyuta se dio cuenta de que el verdadero valor de la vida radica en la conexión humana, en la capacidad de compartir nuestras alegrías y dolores con aquellos a quienes amamos. Y a través de este apoyo inquebrantable, encontró el coraje para enfrentar los desafíos que la vida le presentaba, paso a paso. Anyuta enfrentó los desafíos de la maternidad con una valentía que reflejaba su profundo amor por su hija. Como mujer VIH negativa, sabía que su viaje estaría marcado por preocupaciones y precauciones adicionales debido a la condición del padre del niño, que era VIH positivo. Desde el nacimiento de su hija, Anyuta había vivido en constante estado de vigilancia y cuidado. Cada caricia, cada abrazo, cada momento de ternura iba acompañado de una sombra de preocupación, un recordatorio constante de las complejidades que rodean la salud de su pequeño. Solo quiero protegerla, murmuró Anyuta mientras veía a su hija dormir tranquilamente en su cuna. Sus ojos reflejaban una mezcla de amor y aprensión, una madre decidida a cumplir su promesa de cuidar y proteger a su hijo a toda costa. Sin embargo, la responsabilidad de cuidar a un niño cuyo padre era VIH positivo era una pesada carga sobre los hombros de Anyuta. Sabía que cada decisión, cada elección que hiciera, tendría un impacto directo en la salud y el bienestar de su hija. En busca de orientación y apoyo, Anyuta buscó la ayuda de profesionales médicos y expertos pediátricos en VIH. Estaba decidida a informarse sobre los riesgos y precauciones necesarias para proteger a su hija de la transmisión del virus. Estoy haciendo todo lo que puedo, confesó Anyuta en una conversación franca con su terapeuta. Sus dedos temblaron ligeramente, revelando la ansiedad que acechaba bajo la superficie de su determinación. Pero aún así, siento que estamos caminando sobre la cuerda floja, sin saber lo que nos depara el futuro. El terapeuta escuchó con empatía y le ofreció palabras de aliento y apoyo para ayudar a Anyuta a enfrentar sus miedos e incertidumbres. Le recordó la fuerza que existía dentro de ella,
la resiliencia que la guió incluso en sus momentos más oscuros. Estás haciendo lo mejor que puedes, Anyuta, dijo el terapeuta suavemente. Y recuerde, no está solo en este viaje. Hay toda una comunidad de personas dispuestas a apoyarlo, a caminar junto a usted. Las palabras del terapeuta resonaron en el corazón de Anyuta, brindándole una renovada sensación de esperanza y determinación. Se dio cuenta de que, a pesar de los desafíos que enfrentaba, no estaba sola en su lucha. Había amor, apoyo y comprensión a su alrededor, dispuestos a sostenerla en cada paso del camino. En los días siguientes, Anyuta profundizó aún más en su viaje como madre, abrazando cada momento con gratitud y determinación. Aprendió a encontrar alegría en las pequeñas cosas, en la sonrisa de su hija, en el calor de un abrazo, en la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Anyuta caminaba por la concurrida calle, perdida en sus propios pensamientos, cuando sus ojos se encontraron con los de un hombre detenido en un semáforo. Sus miradas se encontraron por un momento fugaz, pero fue suficiente para desencadenar una serie de emociones dentro de ella. Conoció al hombre como Alexei, un individuo cuya vida estaba entrelazada con la de ella de maneras que apenas podía imaginar en ese momento. Él compartía la misma condición que ella, vivir con VIH, y cuando comenzaron a hablar, Anyuta descubrió una conexión que trascendía las barreras de la enfermedad. En sus conversaciones, Anyuta y Alexei compartieron historias de sus viajes, los altibajos, las alegrías y los dolores. Hablaron de los desafíos de vivir con VIH, las luchas contra el estigma y la discriminación, pero también de las pequeñas victorias y momentos de esperanza que encontraron en el camino. Fue en estos momentos de vulnerabilidad compartida que Anyuta comenzó a notar que algo especial florecía entre ellos. Fue una conexión profunda y significativa, arraigada en el entendimiento mutuo y el apoyo inquebrantable de unos a otros. Y en el centro de esta conexión había algo más, el surgimiento del amor. El amor entre Anyuta y Alexei no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Fue un amor marcado por la valentía, la aceptación y la voluntad de afrontar juntos los desafíos. Descubrieron que el amor podía florecer incluso en los lugares más inesperados, incluso en medio de las sombras del estigma y la adversidad. Juntos, Anyuta y Alexei atravesaron los altibajos de sus relaciones, encontrando fuerza el uno en el otro cuando más la necesitaban. Compartieron risas y lágrimas, sueños y miedos, construyendo un vínculo que parecía resistir todas las pruebas. Sin embargo, incluso con el amor que los unía, Anyuta y Alexei enfrentaron desafíos únicos en su relación. Sabían que vivir con VIH conllevaba una serie de consideraciones y precauciones adicionales, especialmente en lo que respecta a la intimidad y la planificación familiar. Pero a pesar de estos desafíos, el amor entre ellos parecía fortalecerse cada día. Fue un amor basado en la aceptación mutua, el apoyo incondicional y la creencia de que juntos podrían superar cualquier obstáculo que la vida les presentara. Y así, mientras el mundo seguía girando a su alrededor, Anyuta y Alexei se encontraron en el centro de un universo de amor y posibilidades. Descubrieron que incluso en medio de las tormentas de la vida, el amor verdadero podía iluminar el camino y guiarlos hacia un futuro lleno de esperanza y promesas. Anyuta y Alexei estaban decididos a marcar una diferencia significativa en el mundo que los rodeaba. Ante el estigma y los prejuicios respecto al VIH, decidieron unir fuerzas y afrontar juntos esta batalla. Con un propósito común en mente, se lanzaron de lleno a actividades de sensibilización y educación. Ya sea participando en eventos comunitarios, dando charlas en escuelas y universidades o simplemente compartiendo sus historias personales, Anyuta y Alexei estaban decididos a desafiar las percepciones negativas que rodean la enfermedad. Para Anyuta, este fue un paso importante en su viaje de aceptación y empoderamiento. Al compartir abiertamente su propia experiencia con el VIH, descubrió una fuerza interior que no sabía que tenía. Cada palabra que pronunció, cada historia que compartió, fue un acto de valentía y resistencia contra el estigma que amenazaba con envolverla. En cada evento, conocieron personas con una variedad de experiencias y opiniones sobre el VIH. Algunos se mostraron abiertos y receptivos, deseosos de aprender más y desafiar sus propias nociones preconcebidas. Otros, sin embargo, se resistieron a la idea del cambio, atrapados en sus creencias más arraigadas y alimentados por el miedo a lo desconocido. Sin embargo, Anyuta y Alexei no dejaron que los obstáculos los detuvieran.
Creían firmemente en el poder de la educación y la empatía para transformar corazones y mentes. Cada conversación, cada interacción fue una oportunidad para plantar una semilla de cambio, incluso si los resultados no fueron visibles de inmediato. Para Anyuta, ver el impacto de su trabajo fue un motivo de gran satisfacción. Fue testigo de cómo las barreras del estigma comenzaban a desmoronarse, aunque lentamente. Vio que los ojos se abrían, las mentes se expandían y los corazones se reconfortaban ante la verdad detrás de la enfermedad. Se dio cuenta de que al compartir su propio viaje de vulnerabilidad y resiliencia, estaba empoderando a otros para que hicieran lo mismo. Estaba creando una comunidad de apoyo y comprensión, un espacio donde todos eran bienvenidos, independientemente de su estatus o procedencia. Para Anyuta y Alexei, este viaje no se trataba solo de combatir el estigma del VIH. Se trataba de empoderar a las personas para que abrazaran su propia humanidad, con todas sus imperfecciones y desafíos. Se trataba de construir puentes de compasión y comprensión en un mundo a menudo dividido por la ignorancia y el miedo. Anyuta y Alexei se enfrentaron a una decisión que marcaría el curso de sus vidas para siempre: formar una familia. Juntos, compartían no solo un profundo amor mutuo, sino también el sueño de ampliar su hogar y sus corazones. La idea de tener hijos fue un viaje lleno de esperanza y desafíos. Especialmente para Anyuta, significó una oportunidad de redención y renovación, una oportunidad de crear una nueva historia, lejos de las sombras del pasado. Con una determinación inquebrantable, se lanzaron de cabeza a encontrar opciones viables. Exploraron meticulosamente cada detalle, investigaron la adopción y la inseminación artificial y consultaron a expertos en fertilidad. Cada paso fue impulsado por la pasión y la convicción de que estaban en el camino correcto. Para Anyuta, la idea de formar una familia era más que simplemente cumplir un deseo personal, era una oportunidad de curación y renacimiento. Fue una oportunidad para transformar el dolor del pasado en esperanza para el futuro, para crear lazos de amor y pertenencia que trascendieran los límites de la sangre y la biología. Navegaron por un mar de emociones, enfrentando dudas e incertidumbres, pero sin perder nunca de vista el objetivo final. Para ellos, formar una familia fue un camino de fe y determinación, un camino que requirió valentía y compromiso en cada paso del camino. Anyuta estaba especialmente decidida a crear una familia amorosa y saludable, una familia que fuera un santuario de amor y apoyo, un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. Anhelaba compartir la calidez de un hogar feliz, donde cada risa resonaba y cada abrazo era un recordatorio del poder del amor. Juntos, enfrentaron los desafíos con resiliencia y unidad, encontrando fortaleza el uno en el otro incluso en los momentos más difíciles. Cada obstáculo era una oportunidad de crecimiento, cada desafío una oportunidad de volverse aún más fuerte. Mientras el futuro se desarrollaba ante ellos, Anyuta y Alexei permanecieron unidos en su propósito común, alimentando la llama de esperanza y amor que ardía dentro de sus corazones. Porque, para ellos, construir una nueva familia no era solo una meta a alcanzar, sino la promesa de un futuro lleno de posibilidades y alegría. Anyuta miró al horizonte con ojos llenos de esperanza y optimismo, imaginando un futuro lleno de posibilidades y promesas. A pesar de las tormentas que había enfrentado en el pasado, se negó a permitir que las sombras oscurecieran la luz radiante que ahora iluminaba su camino. Dedicada a su viaje de curación y renovación, Anyuta se sumergió en cada aspecto de su vida, decidida a vivir plenamente y con un propósito. Su salud, sus relaciones y su familia ocuparon el centro de su atención, convirtiéndose en pilares fundamentales en su búsqueda de la felicidad y la plenitud. Cada nuevo día, Anyuta se comprometía a cuidar su salud, a adoptar hábitos saludables y buscar el tratamiento adecuado. Comprendió que su viaje con el VIH requería diligencia y compromiso, y estaba decidida a afrontar cada desafío con valentía y perseverancia. Su relación con Alexei floreció como una flor que florece en primavera. Su amor era una fuente de consuelo y apoyo mutuo, un ancla firme en medio de las turbulentas mareas de la vida. Juntos compartieron risas, lágrimas y sueños, construyendo una conexión sólida y duradera que resistió la prueba del tiempo. Y en cuanto a la familia que estaban construyendo, Anyuta imaginó un futuro lleno de promesas y alegría. Sus corazones se desbordaron de amor y gratitud al imaginar las sonrisas de sus hijos y los vínculos que los unirían. Para Anyuta, la maternidad era más que un simple papel que desempeñar,
fue un regalo precioso que acogió con los brazos abiertos y el corazón rebosante de amor. En medio de las exigencias de la vida cotidiana, Anyuta encontró tiempo para celebrar las pequeñas cosas, descubriendo la alegría y la belleza en los momentos sencillos y cotidianos. Una puesta de sol dorada, el suave sonido de la lluvia golpeando la ventana, la reconfortante calidez de un cálido abrazo. Cada experiencia fue un vívido recordatorio del milagro de la vida y la belleza que impregnaba el mundo que los rodeaba. Para Anyuta, el VIH no fue una sentencia, sino más bien un poderoso recordatorio de su resiliencia y determinación frente a la adversidad. Se negó a permitir que su enfermedad definiera su identidad y, en cambio, prefirió abrazar su fuerza interior y su capacidad para superar los obstáculos que se le presentaron. Anyuta se encontró en un momento de profunda reflexión, inmersa en los recuerdos de su tumultuoso viaje y las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. Era como si cada desafío que enfrentó hubiera moldeado su alma, fortaleciéndola y preparándola para los desafíos que se avecinaban. Mientras contemplaba los altibajos de su vida, Anyuta no pudo evitar maravillarse ante la resiliencia que la había impulsado hacia adelante, incluso en los momentos más oscuros. Era como si una llama inextinguible ardiese en su interior, una determinación feroz que la impulsaba a afrontar cada obstáculo con valentía y perseverancia. Habían sido muchos días difíciles, marcados por la incertidumbre y el miedo. Desde su devastador diagnóstico hasta sus batallas diarias contra la enfermedad, Anyuta había enfrentado desafíos que habrían hecho que muchos se hubieran dado por vencidos. Pero no solo ella había sobrevivido, había florecido, encontrando fuerza y gratitud incluso en las circunstancias más adversas. Fue este poder de resiliencia lo que la inspiró a seguir adelante, a abrazar cada nuevo día con esperanza renovada y determinación inquebrantable. Porque para Anyuta, la vida no era solo una serie de acontecimientos aleatorios, fue un viaje de autodescubrimiento y crecimiento, una oportunidad de convertirte en la mejor versión de ti mismo a pesar de tus circunstancias. A lo largo de su viaje, Anyuta había descubierto que la resiliencia no se trataba solo de capear las tormentas, sino también de encontrar luz y belleza incluso en los momentos más oscuros. Se trataba de aprender a bailar bajo la lluvia, encontrar la paz en el caos y descubrir la alegría en la adversidad. Recordó los rostros de aquellos que se habían cruzado en su camino, amigos, familiares, amables extraños, cada uno de los cuales dejó una huella indeleble en su viaje. Fueron estas conexiones, estos momentos de bondad y compasión, los que fueron su rayo de sol en sus días más oscuros, recordándole que nunca estuvo sola en su lucha. Mirando hacia atrás, Anyuta sintió un profundo orgullo por todo lo que había logrado, por todas las batallas que había ganado. Ya no era la misma mujer que había sido al inicio de su viaje, había sido forjada por el fuego de la adversidad, emergiendo más fuerte y resistente de lo que jamás había imaginado posible. Y ahora, mientras se preparaba para los desafíos que le esperaban, Anyuta se sintió obligada a compartir su viaje con otros que estaban librando sus propias batallas. Quería ser una luz en la oscuridad, una voz de esperanza e inspiración para quienes necesitaban apoyo desesperadamente. Porque para Anyuta, la verdadera medida de su viaje no estaba solo en sus propios logros, sino también en la diferencia que podía marcar en la vida de los demás. Y así, con un corazón lleno de gratitud y determinación, se preparó para afrontar lo que le deparara él. Futuro, confiada en el poder de la resiliencia para guiarla hacia adelante.